La llamada España vaciada se vuelve a movilizar. Dicen que tienen más motivos que nunca. Esta vez entre sus demandas la petición de una sanidad digna para el medio rural. En Soria, esas concentraciones han dejado una de las imágenes del día, una cadena humana que une los centros de salud de la capital. Ellos no son un pueblo, pero se sienten igual de maltratados que los municipios más pequeños. Muy buenas tardes. Un año después de las grandes movilizaciones de plataformas que reclaman la vitalidad del medio rural, se concentran en plena pandemia. Aseguran que el COVID no puede servir de excusa para seguir recortando en sanidad. Sergio Recio. Hola, buenas tardes. La España vaciada se manifiesta en toda nuestra comunidad. Piden que los habitantes del medio rural tengan los mismos servicios y oportunidades sanitarias que las zonas urbanas. Madrid capital y 9 municipios más de su entorno están cerrados desde anoche a las 10. Cierre de la hostelería a las 11, restricciones de movilidad y sobre todo desencuentros entre el gobierno de Ayuso y el de Pedro Sánchez. Y en Íscar y Pedrajas, en Valladolid, deberían acabar hoy su confinamiento, pero se prolonga al menos una semana más. Mañana mismo empiezan a hacer pruebas a los vecinos para un estudio coordinado por SACIL. Acaba la época de riesgo alto de incendios en Castilla y León y el balance de este año es muy alentador. Han sido casi la mitad de fuegos si los comparamos con la media de la última década y muy pocos han afectado a nuestros bosques. Casi todos se han quedado en rastrojos o matorrales. Ha habido una reducción de la superficie arbolada, que es el daño ambiental más intenso, porque son los árboles, probablemente de un 85% menos de la media de los 10 años. La borrasca Alex llega mucho más deslucida de lo que se preveía. Hoy hace frío y esta tarde se irán cubriendo los cielos por el norte, pero tampoco esperamos grandes cantidades de agua. El viento soplará con más fuerza en el noroeste. Apenas una decena de vecinos en Valderrey, en León, pero ellos también se han querido sumar a las protestas de la España vaciada que hoy se repiten en muchos municipios. Se han concentrado a las puertas del único centro de salud que les atiende actualmente, aunque solo por teléfono. A la consejera de Sanidad y al vicepresidente de la Junta los han representado como dos maniquíes encadenados. No son conscientes de los problemas que causa el no tener médico, el no tener enfermera en un pueblo pequeño, el cambiar continuamente de horas, el suspender consultas. Eso es directamente despoblar. Que nuestros mayores que siguen en el pueblo puedan seguir estando sin tener que desplazarse a otro sitio. Una cosa es que me den receta por teléfono, pero otra cosa es que me vean si tenemos dolencias. Y la gente mayor tiene dolencias, tienen que venir a verlas. Bueno, esas concentraciones se han repetido por toda la geografía española, también en decenas de municipios de nuestra comunidad. En Soria, la plataforma ciudadana que organizaba esa manifestación, Soria Ya, ha animado a formar una cadena humana precisamente rodeando los centros de salud. Volvemos hasta allí contigo, Sergio Recio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los habitantes de la España vaciada protestan por una sanidad digna en el medio rural. Solicitan tener los mismos derechos y atenciones que las zonas urbanas. En Soria lo han hecho a través de una cadena humana que ha unido los centros de atención primaria de Soria Norte y Soria Sur. Desde el centro de atención primaria Soria Sur, cruzando el Parque de la Alameda de Cervantes hasta llegar al centro de salud Soria Norte. Decenas de sorianos protestan en una cadena humana para exigir soluciones en la sanidad del medio rural. Necesitamos que nuestra provincia se rehabilite y se llegue población, y con estos servicios no se va a conseguir. Les enseñaríamos cómo está la provincia, cómo está el campo de Gómara, con un médico para toda la comarca prácticamente. Como sigamos así, pues nada, nos vamos a quedar con la residencia de ancianos. Lo reflejan sus carteles en defensa de sus pueblos. Recuerdan la falta de profesionales en sus consultorios que les obliga a desplazarse en algunos casos a decenas de kilómetros. La mayoría de la población es gente mayor y no puede estar sin un médico cerca. Dice que no se cerraban consultorios, pero me da exactamente que no se cierren. Si no llevamos el médico,
Da igual que esté abierto que no. Frente al centro de salud, Soria ya leía un manifiesto con dos lemas: yo paro por mi pueblo y sanidad rural digna. Reclamar los derechos de la gente del mundo rural y también de las pequeñas capitales de provincia como es Soria, que hemos visto pues eso, que tenemos lo justo. Estas concentraciones se han repetido en varios puntos de la provincia de Soria. Sus propios manifestantes han lamentado que no hayan sido muchos sorianos más los que se hayan unido a las protestas. Y en Zamora, esta concentración organizada por la España Vaciada, se han sumado varias plataformas para defender una sanidad rural digna. Reivindican la apertura de los consultorios médicos y se niegan a aceptar esa asistencia sanitaria a distancia o también mediante cita previa. Una concentración en la que han participado un grupo reducido de personas para cumplir con todas las medidas de seguridad que se exigen en esta crisis sanitaria. No hay suficientes médicos ni enfermeras para hacer un circuito COVID en los propios centros de salud y además llegar a todos los consultorios de todos los pueblos. Esta es la situación. La verdad es que es una vergüenza. O sea, estamos aquí todos los que hemos podido venir del pueblo para pedir que el médico vuelva. La sanidad de los pueblos, de la España vaciada que estaba diciendo mi compañera antes, está totalmente dejada de la mano de Dios. Es de vital importancia que haya un médico en un pueblo que la mayor parte de la población es mayor. Y siguen subiendo los contagios por COVID en Castilla y León. Los datos de hoy nos dejan 1.121 positivos nuevos. Una tercera parte de esos casos se contabiliza en la provincia de León, que se encuentra en el límite ya para establecer restricciones. Nos acercamos ya a los 58.000 contagios en total y en las últimas 24 horas han perdido la vida 6 personas en nuestra comunidad. Ya están publicadas en el Boletín de Castilla y León, en el BOCIL, las restricciones establecidas en la reunión interterritorial de sanidad del pasado miércoles. Según la normativa, cualquier municipio que supere los 500 casos de COVID por cada 100.000 habitantes deberá confinarse y seguir las indicaciones hasta nuevo aviso. Estas medidas entran en vigor hoy mismo. Hola, buenas noches. ¿Cómo se dirige, por favor? ¿Dónde vive? Ya. ¿Tiene conocimiento de las restricciones que han entrado ahora mismo en vigor? Y lo que acaban de ver ocurría anoche a las 10 en una de las entradas a la ciudad de Madrid. Era el momento en el que comenzaban las restricciones que van a limitar las entradas y salidas tanto en la capital de España como en otras 9 poblaciones madrileñas. En estas primeras horas, pocos problemas, pero sí mucha confusión entre los ciudadanos sobre qué pueden y qué no pueden hacer. Confinada, Madrid vive sus primeras horas con las nuevas restricciones del Ministerio de Sanidad. Una semana, 2, 4, 6, pues bueno, lo que tenga que ser. Los controles para vigilar las entradas y las salidas son constantes desde anoche. Muchos ciudadanos lo llevan bien. Y si han cerrado, pues será por algo. Pero hay quien no lo tiene tan claro. Es todo un lío porque esto no hay quien lo aguante ya. Salir o entrar en la capital solo es posible si está justificado. No sabes si puedes ir a ver a tus amigos o no, es un poco raro, la verdad. Quienes no viven aquí y tienen que marcharse se preguntan si podrán hacerlo. Supongo que nos dejarán salir para ir volver a casa. Nos iremos mañana. Tiendas y comercios deberán cerrar como muy tarde a las 10 de la noche. A esa hora los bares no podrán admitir nuevos clientes. Teníamos mesas reservadas y ayer nos llamaron anulándolas, que son clientes de hace 20 años. De momento se vigila, pero no se multa. Y así será hasta que la justicia avale estas medidas. Creo que no es muy efectivo. Yo lo veo un poco complicado, la verdad. Y en medio, en la calle, el enfrentamiento entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid. La gestión del Gobierno, la gestión de la comunidad, todo vergonzoso. ¿Tienen que llegar a algún acuerdo o hacer algo? Paciencia, porque como poco, estas restricciones... Preocupado, pues. Durarán 15 días. El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, presentó su dimisión a última hora de ayer. Es la última de una larga lista de renuncias en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante los meses de pandemia.
El político de Ciudadanos envió una carta a la presidenta en la que le recomendaba buscar unidad entre las instituciones para vencer al virus. Su marcha ha sido amistosa, a pesar de las conocidas diferencias entre ese exconsejero y Ayuso por la gestión de las residencias. Como norma fundamental del Estado y el Estatuto de... Y en San Adrián, en Navarra, ha entrado hoy en vigor el confinamiento del municipio. En los últimos 14 días se habían acumulado casi 1.400 casos de coronavirus entre los algo más de 6.000 habitantes que tiene la localidad. Mientras tanto, en Orense se ha agravado tanto la situación que solo se permitirán las reuniones entre personas que convivan en un mismo domicilio. Y de vuelta a Castilla y León, los rastreadores siguen la pista de decenas de brotes que siguen activos. Aquí acabamos de conocer, de hecho, uno nuevo en la residencia de mayores Sanitas de Mojados, en Valladolid. Deja 35 residentes positivos y 13 trabajadores contagiados también. Y en Riaza, en Segovia, preocupa otro brote de origen mixto, es decir, todo comenzó en la residencia de ancianos, pero los contactos que se estudian no solo están vinculados a ese centro. Son más de 100 los casos que se miran con lupa y los positivos siguen aumentando en la residencia. Natalia Fernández. Buenas tardes. Los últimos datos aportados por el alcalde de Riaza hablan de 41 casos positivos en esta residencia, de los cuales 4 se encuentran ingresados en el Hospital General de Segovia, pero afortunadamente 3 de ellos evolucionan favorablemente. Hay que lamentar, eso sí, la pérdida de uno de los ancianos. Fallecía ayer por la tarde tras dar positivo a una PCR, pero presentaba, eso sí, importantes patologías previas. Ahora la mayor preocupación pasa por la plantilla de trabajadores, y es que durante las últimas horas se han confirmado más casos positivos. De trabajadores. Se hicieron ayer test rápidos y PCRs. Ahora mismo teníamos desde la semana pasada 4 casos de trabajadores. Va a subir seguramente a 7 o 8, porque nos están informando hoy de algunos casos que están saliendo positivos. De lo mismo, de gente que era negativa y ahora está saliendo positiva. En la zona básica de salud de Vitigudino, en Salamanca, la primera ola pasó prácticamente de largo y las cifras apuntaban a una buena evolución, pero esta semana, en un solo día, los contagios se han multiplicado por 3. De hecho, el ayuntamiento ya ha estipulado algunas medidas restrictivas. Vamos hasta allí, Lidia Bartolomé. ¿Cuándo se empiezan a aplicar esas medidas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues desde este lunes día 5 y mínimo hasta el próximo día 13, todas las instalaciones municipales de Vitigudino permanecerán cerradas, entre ellas la guardería o la biblioteca. Tampoco se podrá celebrar el tradicional mercadillo de los martes. Medidas que dice la alcaldesa toma para frenar los contagios de los últimos días y así evitar una posible transmisión comunitaria. En los últimos días, la zona básica de salud de Vitigudino y en especial este propio municipio ha visto como el número de contagios aumentaba de forma notable. Justo hace 3 días, cuando ha habido este brote que nos ha dejado muy preocupados y muy asustados. Hemos pasado directamente del verde al naranja intenso. Para intentar revertir esta tendencia, el ayuntamiento ha decidido tomar una serie de medidas. Desde el lunes, todas las instalaciones municipales al aire libre estarán cerradas. Hemos cerrado la escuela infantil, hemos cerrado gimnasio, hemos cerrado la biblioteca del centro cultural y el mercadillo, aunque es al aire libre, la semana ya he decidido que tampoco se celebre. Unas restricciones que no han sentado por igual entre los vecinos y que de momento se prolongarán durante una semana. Ha parecido una medida muy correcta por parte del ayuntamiento, ya que se están dando muchos casos en Vitigudino y están haciendo todo lo posible para poder disminuirlos. Unas bien y otras mal. A ver, considero que una guardería, cuando no hay contagio, no se debe cerrar por los padres que tienen que trabajar. Además, un aula del colegio está en cuarentena por el positivo de una alumna y en el centro de salud ya han instalado una carpa para la realización de las pruebas PCR. En Íscar y en Pedrajas, en Valladolid, vuelven a estar confinados por tercera vez. Hoy se publican las órdenes de la Consejería de Sanidad por las que se prorrogan las medidas de prevención en ambos municipios y los ánimos allí están bastante caldeados. Senar Valerio, buenas tardes.
Así es, María, buenas tardes. Los vecinos de ambas localidades están muy enfadados y tristes con esta nueva semana de confinamiento, la tercera, como decías. No entienden qué está ocurriendo para que la Consejería de Sanidad los vuelva a señalar como problemáticos y creen que se está dañando mucho la imagen de ambas localidades, aunque los datos demuestran que en los últimos 14 días aquí en Pedrajas se han registrado 84 casos positivos y en la zona básica de salud ya suman más de 140. Eso sí, la mayoría son asintomáticos y ahí puede estar el problema, en el que al no presentar síntomas se estén contagiando unos a otros sin saberlo y hasta que no se hacen las pruebas no se demuestra que son positivos. Por eso la Consejería de Sanidad ha decidido que va a hacer un estudio epidemiológico en ambas localidades y va a comenzar aquí mañana en Pedrajas de San Esteban. Hay quien lo piensa mucho, hay quien igual le da, la juventud no mira lo que hace, pero bueno, tendremos que seguir adelante. Está enfadada, está disgustada y está, pues bueno, pues el pueblo se ve que va decayendo. Sobre todo para los negocios, que están todos pues cabreados porque esto es una ruina. Estamos mosqueada, tristes, pero es por eso, porque parece como que nos han echado una maldición. Las cifras de coronavirus en España dejan este sábado 6 fallecidos en Extremadura. Otra persona ha muerto en Murcia, donde los contagios aumentan en unos 400 casos. Una cifra parecida a la que se registra también en País Vasco. De momento, esos son los datos que facilitan en fin de semana las comunidades autónomas. Y día de anuncios por parte del presidente del Gobierno, que ha adelantado que este miércoles dará a conocer el plan de inversiones de nuestro país con el dinero que viene de la ayuda de Europa. Lo ha dicho en La Toja, en Galicia, donde ha anunciado que ya se trabaja para que las comunidades autónomas puedan utilizar esas ayudas con mayor agilidad. También ha puesto fecha para la próxima conferencia de presidentes autonómicos. Será el 26 de octubre y asistirá la presidenta de la Comisión Europea. Sánchez ha aprovechado además este foro para volver a pedir unidad a los partidos políticos. Hace justo un año tuve también la ocasión de poder dirigirme a este foro en su primera edición para poder compartir... Se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensan que pueden obtener algún rédito de la división, del enfrentamiento, de la confrontación, de la polarización, del marasmo, de la desesperanza, de la antipolítica. El único beneficiario es la ultraderecha. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha ingresado en un hospital militar de Maryland después de ser diagnosticado de coronavirus. El presidente, que en los últimos meses ha mostrado, como saben, una actitud negacionista hacia la pandemia, declaraba en Twitter hace unas horas que se encuentra bien y que agradece los mensajes de ánimo de sus seguidores. Estas imágenes son de mediados de agosto. Hasta la fecha, el mayor incendio de la temporada en nuestra comunidad. Casi 2.000 hectáreas se quemaron en Lover de Aliste, en Zamora. Después de meses de intensa sequía y con un fuerte viento, el fuego produjo efectos arrasadores. Lo están viendo. La Junta de Castilla y León ya ha iniciado los trámites para la restauración forestal del que ha sido el mayor incendio de este verano. A falta de cifras definitivas, la campaña se cierra con un balance muy favorable. Esta vez ha habido casi la mitad de incendios que la media de la última década. El verano de 2020 ha dejado menos imágenes como estas. En torno a un 45% de incendios menos que la media de los 10 últimos años. Y la mayoría se queda en conatos, fuegos que se controlan antes de que superen la hectárea calcinada. Por eso también la masa forestal que hemos perdido ha sido mucho menor. Ha habido una reducción de la superficie arbolada, que es el daño ambiental más intenso, porque son los árboles, probablemente de un 85% menos de la media de los 10 años. Ha habido menos fuegos intencionados, pero más imprudencias, sobre todo después del confinamiento. Que luego cuando hemos salido a la calle la vegetación es tan alta que no se pisa, no se repisa, y tampoco en los ámbitos privados y muchos ayuntamientos tampoco las cortan, ¿no? Entonces eso ha favorecido que determinadas actuaciones no muy prudentes hayan originado estos incendios periurbanos. ¡El nivel cero! Acaba la época de riesgo alto de incendios, pero los efectivos siguen preparados. Toda la semana se hace una previsión en atención a las circunstancias, a las previsiones meteorológicas de la EMET y a las propias nuestras, que tenemos nuestros sistemas de predicción, y en base a eso se organiza
organizan los medios en toda la comunidad. El balance oficial de esta campaña lo dará a conocer muy pronto el consejero en las Cortes de Castilla y León. Ante esta Comisión de Economía. Una nueva titular en el juzgado de violencia de género. Lo llamativo del nombramiento es que la propia jueza es víctima de malos tratos. Ella misma pidió ponerse al frente para ayudar a mujeres que estén pasando por su infierno. Urge al Gobierno a acabar con las lagunas judiciales que generan sentencias inconcebibles. Marisol González Encina, madre, jueza, víctima de violencia de género y ahora titular del juzgado especializado en ese delito. Algo que ella pidió, impartir justicia en un asunto en el que siente que no han sido justos con ella. Mi única finalidad es que otras no pasen ni la 10ª parte de lo que he pasado yo. Y esa es mi finalidad. Su maltratador volverá a entrar en prisión, no por quebrantar la orden de alejamiento infinitas veces, no por estar a segundos de ella, sino por acosar también al hermano de Marisol. Sé que va a entrar en prisión precisamente por eso, porque se ha ratificado por el Tribunal Supremo los 24 meses de prisión de mi hermano. O sea, es vergonzoso que yo lleve más de 5 años y medio, y yo siga soportando todavía esta situación. Por casos como el suyo, dice que hay muchas lagunas que dejan desprotegidas a las víctimas. Hay muchas víctimas que podría haberse evitado su muerte, y la mejor forma de regularla es escuchando a las víctimas. Y asegura que va a ser igual de implacable con las denuncias falsas. La actuación mala de algunas nos repercute a todas las que somos de verdad. Con una vida marcada y limitada por el maltrato, Marisol ha querido dar un paso al frente y ayudar en uno de los problemas más graves de la sociedad. Ella, dice mejor que nadie, sabe a lo que se enfrenta. En España se ha desarrollado una aplicación móvil para utilizar en las tablets que mejora muchísimo la vida de los pacientes que han perdido el habla por culpa de una enfermedad, por ejemplo, los afectados por ELA. Este sistema novedoso permite escribir con la vista, con los ojos, sobre un teclado virtual y después el programa pone voz al mensaje. Lo van a ver. Se llama Talk y puede cambiar de forma radical la vida de las personas que, como los enfermos de ELA, han perdido el habla y prácticamente no pueden comunicarse. Una aplicación gratuita, 100% desarrollada en nuestro país, que hace que estos enfermos, a través de su mirada, puedan volver a hablar, puedan volver a comunicarse. La aplicación nace fruto de la colaboración entre Samsung y la Fundación Luzón y utiliza la tecnología de seguimiento ocular para leer las pupilas del enfermo, que va escribiendo las frases con su mirada sobre un teclado virtual. Después, un sintetizador las lee en voz alta de tal forma que el paciente recupera la comunicación con los demás. Cuando trabajamos y vemos lo que significa la enfermedad de la ELA, que es la incapacidad y la inmovilidad de todo el cuerpo, la comunicación les vuelve a situar en la vida, tanto a nivel social como a nivel familiar. Para facilitar el uso y dar mayor agilidad a la comunicación, la aplicación permite añadir frases a la colección del usuario de forma que pueda acceder a las mismas y verbalizarlas en cualquier momento de forma rápida y sencilla. Y en busca de un posible tratamiento para uno de los tipos de tumor cerebral más raros, la Universidad de Salamanca, el Centro del Cáncer y el hospital inician una colaboración para buscar huellas genéticas. El impulso lo obtienen de la asociación René Rodríguez Tomar, un estudiante canario de la Universidad de Salamanca que falleció por esa enfermedad. René Rodríguez Tobar fue un estudiante de la Universidad de Salamanca fallecido a los 21 años como consecuencia de un raro tumor cerebral. Su familia ha decidido crear una asociación para impulsar la investigación sobre este tumor. Y quisimos seguir adelante para poder ayudar a alguien y quizás encontrar algo para poder, pues, que alguien no tenga que pasar por la misma situación. Del meningioma rhabdoide únicamente se tienen constancia de 250 casos en todo el mundo. Por eso, con la captación de fondos se abre una colaboración entre entidades que hará una búsqueda internacional de posibles casos para comprenderlo mejor. Y ahí está la genética, que es el camino que desde hace varios años estamos llevando para tratar un poquito de conocer al enemigo al que nos estamos enfrentando y aplicar las terapias, los tratamientos más adecuados y más dirigidos, ¿no? Serán precisamente las muestras biológicas de René las que abran esta investigación, que se desarrollará durante 2 años. Nuestro objetivo es contribuir a aumentar el conocimiento e intentar que sea mejor el tratamiento en el futuro para los pacientes con meningioma rhabdoide.
Ahora mismo este tipo de tumor solo es tratable en algunos casos y en la mayoría tiene un pronóstico muy negativo. Esta borrasca que nos acompaña durante el fin de semana, a la que han llamado Alex y que venía acompañada de una ciclogénesis explosiva, se ha quedado, la verdad, en un temporal bastante deslucido. Es cierto que han bajado las temperaturas, sí, pero hoy el tiempo está bastante más tranquilo. Nos vamos hasta Ávila. Ana Agustín. Buenas tardes. En Ávila se ha registrado hoy la temperatura mínima más baja de todas las capitales de provincia de Castilla y León. El mercurio ha descendido hasta los 3 grados. Bien, es verdad que el fuerte viento y la lluvia de la jornada de ayer han dado paso a lo que los abulenses denominamos un sol de uñas. No obstante, en 2 puntos de la comunidad, en las provincias de León y de Zamora, continúa activo el aviso amarillo por fuerte viento. Según la previsión, los cielos se van a ir cubriendo poco a poco a medida que avance el día. Eso sí, la cota de nieve va a estar situada en los 1.400 metros, subiendo a 1.800. Es lo que tiene Ávila, o frío o calor, no tiene término medio. Pero vamos, yo creo que es lo normal. Estamos muy acostumbrados a irnos con ropas de abrigo y lo llevamos bastante bien. Y en casa pues tampoco hay problema, porque tenemos pisos cómodos, con sus calefacciones centrales. Curte, sí, se nota en la piel que la deja durilla. Durante el confinamiento se propuso hacer el Camino de Santiago para dar visibilidad a la situación del pueblo saharaui y hoy ha pasado por Burgos. Les hablamos de un joven que va a recorrer más de 700 kilómetros del camino con un fin solidario para recaudar fondos y al que hoy han recibido en la capital burgalesa. En su mochila 45 kilos que representan 45 años de exilio y sufrimiento para el Sáhara. Lo que estamos buscando, yo tengo muy claro que es difundir la causa saharaui, el trasladar a la ciudadanía esa necesidad que tiene el pueblo por ese ansiado referéndum y revertir por la situación, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo pues, se torció, allá por el 75 como hemos dicho, y esa es la idea, difusión y visibilidad. Conocer al Miguel Delibes más personal es el objetivo de una nueva ruta teatralizada que ha comenzado hoy en Valladolid. 2 de sus personajes más conocidos saltan de sus novelas El hereje y 5 horas con Mario para acompañar al visitante desde la casa donde nació Delibes hasta el Teatro Calderón, donde algunas de sus obras se representaron. Expuso por primera vez en 1970 y 50 años después el confinamiento le ayudó a redescubrir su propia colección. Durante la cuarentena, Ramón Villa buceó en su taller y rescató obras que le ayudaron a recordar su trayectoria. Ahora algunos de sus trabajos se exponen en el Museo de la Industria Harinera de Gordoncillo, en León. Algunos son obras inéditas que llevan más de 30 años esperando ver la luz. Con esa propuesta les dejamos más información en nuestra web ciltv.es. ¡Feliz tarde!